Bueno, voy a dar comienzo entonces a la videoconferencia de hoy correspondiente al curso de financiación de proyectos innovadores que estoy impartiendo para el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia. Os recuerdo que este es un curso en el cual las videoconferencias, si bien son el recurso didáctico central, no es lo único que debéis hacer para extraer el máximo partido al curso en sí mismo. Hay toda una serie de temas, de recursos adicionales, de trabajos que debéis completar por vuestra cuenta en la plataforma de teleformación de la que tenéis las contraseñas, supongo que adecuadamente comunicadas. Si alguno no las tiene o no puede acceder correctamente a esa plataforma, por favor que contacte conmigo. Es importante que hagáis esos trabajos porque están diseñados para que podáis adquirir un conocimiento relativamente importante sobre cómo se puede estructurar una financiación para un proyecto de innovación y sobre todo cómo negociar una ronda de financiación o una intervención pública. Creo que es importante y que os será sin duda de gran provecho. Bueno, en este tema 4 que empezamos hoy y estaremos con él durante la próxima semana, hablaremos de las fuentes de financiación que tenemos disponible para proyectos de innovación. Ubicaremos estas fuentes en contexto en relación con las fases en las que podemos dividir la creación de una empresa, fases evidentemente siempre conceptuales. Y hablaremos y ubicaremos en cada una de esas fases las distintas fuentes. Las famosas 3 Fs, Friends, Family and Fools, la inexistente o cuasi inexistente financiación bancaria, los business angels, las entidades y empresas de capital riesgo y la financiación pública, que en los inicios de los proyectos innovadores juega un importante papel. Un concepto que también introduciremos y debatiremos es el del equity gap, la zona de las empresas en relación con su ciclo de vida en la que más difícil resulta encontrar financiación para llevar a cabo y sacar adelante sus operaciones. Bueno, una vez que terminemos este tema 4, que insisto, estaremos esta semana y la que viene, dedicaremos un tema adicional a hablar de los incentivos fiscales a la innovación que existen en España y nos meteremos ya de lleno en el proceso de negociación y de categorización de una ronda de financiación. Trataremos de conocer los principales requisitos, las principales características que se negocian durante una ronda de capital riesgo, comprendiendo por qué los inversores intentan amarrar sus participaciones con las que cada una de las cláusulas de los contratos que iremos viendo y preparándonos de la mejor manera posible para enfrentar esa negociación. Veremos también algún ejemplo de empresas gallegas que han obtenido financiación de capital riesgo y cuáles han sido las claves para que la hayan conseguido. Bueno, dejábamos la semana pasada el tema en que habíamos definido nuestro proyecto de innovación, habíamos elaborado nuestro documento de presentación, nuestro plan de empresa o nuestra presentación, valga la redundancia, de negocio, en el cual definíamos una serie de hipótesis y condiciones para que el proyecto se desarrollase de una manera correcta y estábamos en la fase en la que tratábamos de presentar ese proyecto a las diferentes fuentes de financiación que puedan existir para conseguir arrancar y ponerlo en marcha. En eso empezaremos a hablar en el día de hoy. Bueno, este es un gráfico muy típico. Se trata de ubicar en función del tiempo, en las fases de desarrollo de empresas, el cash flow, el volumen de fondos acumulado que la empresa puede conseguir. Al principio, cuando la empresa está iniciando, los fondos son negativos. Hay que invertir, hay que desarrollar la innovación, hay que hacer los prototipos, hay que comercializar, hay que, en definitiva, pues toda una serie de desembolsos que de algún lugar tienen que salir. Llamamos a esta primera fase la fase semilla o la fase seed en inglés. Hay quien habla de una fase previa
antes de esta fase semilla, que tendría que ver no tanto con la empresa, sino con la concepción o con la plasmación de la innovación en las partes más tecnológicas, en las partes que tienen que ver con la investigación básica y aplicada. Si esto se estuviese realizando en una universidad o en un centro tecnológico, curiosamente, en esta fase 0, en esta fase -1 de una tecnología, pues sí que hay más fondos que en la fase semilla, porque están aquí disponibles los fondos que se suelen existir en casi todos los países para la financiación de la I+D pura. Bien, a la fase semilla se le llama el Valle de la Muerte, porque es una zona de la que resulta difícil salir. Tenemos que tener en cuenta que nuestras fuentes de financiación esperarán, con buen criterio por su parte, que les devolvamos el dinero que nos prestan o que si han invertido con un cierto riesgo en nuestra empresa en forma de acciones o participaciones, pues querrán recuperar una cantidad que les haya compensado ese riesgo. Al mismo tiempo, estas entidades o estas empresas que se dedican al negocio de la financiación de la innovación, pues tienen unas economías de escala. Invertir en demasiados proyectos de pequeñas dimensiones no les sería rentable, no les cubriría sus costes de estructura, por lo cual prácticamente todas ellas tienen un mínimo de inversión que para el caso de entidades de capital riesgo privadas pues está más cerca, me refiero aquí en España, de los 200.000 euros que de los 100.000. Si hablamos de entidades de capital riesgo constituidas o participadas por entidades públicas, sí que esa cifra puede bajar y podría estar empezando a ser considerada a partir de los 75.000 euros. Estoy hablando siempre de inversión total de un proyecto, considerando tanto activos tangibles como intangibles, como el circulante necesario, el capital de trabajo para llevar a cabo la actividad, el desarrollo del proyecto completo. A medida que la empresa va avanzando y ya hemos dejado esta primera fase de explotación del prototipo, de explotación comercial, la empresa va teniendo clientes, puede empezar a conseguir algún contrato y van entrando algunos fondos. Llamamos a esta fase etapa inicial, en la cual pues puede empezar a resultar atractiva para inversores privados, para los denominados business angels, que no tienen por qué ser ni ángeles ni personas dedicadas a los negocios, pero bueno, en el mundo anglosajón se les conoce con esta denominación. Una vez que la empresa ya ha dejado esta etapa inicial, ya los contratos están estabilizados, se han localizado los clientes, se han obtenido clientes, la empresa empieza a entrar en un ciclo virtuoso de explotación y los ingresos y los beneficios con los cash flows positivos empiezan a ser una constante, es cuando la empresa empieza a resultar atractiva para el capital riesgo. Aquí, según el tamaño objetivo de la empresa a la que deseemos llegar, en función de cada proyecto de innovación, se pueden instrumentar una o varias rondas de financiación. No existe un límite superior a cuántas rondas de financiación se pueden o se deben instrumentar en una empresa. Los expertos hablan de un número ideal entre 3 y 5, pero pudiese ser que para determinados casos pues estos números fuesen superiores o incluso inferiores. Por ejemplo, en el caso que estamos planteando, el caso de Exclusive Cars, el que tenéis en la plataforma de teleformación, veremos como con 1 o 2 rondas es suficiente para cerrar el ciclo de financiación de la empresa, precisamente por adecuarnos a las características del producto, del servicio y del periodo en el cual esa empresa obtiene su rentabilidad. Se llama Equity Gap a esa zona en el cual, en función de las características de la empresa, podría resultar interesante para inversores privados, pero aún no lo empieza a ser para las empresas de capital riesgo. Inversiones que estamos hablando ahí en el límite de los 100, 150.000 euros,
que para esas rondas de financiación muy iniciales, con empresas todavía poco establecidos, prototipos no terminados, conjuntos de clientes todavía no establecidos, etcétera. Hay ahí una zona en la que, bueno, ni los inversores de Business Angels quieren invertir porque ya se empieza a necesitar cantidades importantes y aún resulta pequeño para las entidades de capital riesgo más potentes. Pues a esa zona se le llama equity gap, el gap en cuanto a la financiación vía capital para las empresas innovadoras. Hay otros autores que también hablan de un equity gap entre la fase semilla y la etapa inicial, cuando ya hemos agotado la financiación de los ahorros, la financiación de la familia, las 3 Fs, no estamos todavía cualificados para acceder a la financiación bancaria y todavía somos demasiado pequeños, demasiado poco atractivos para los inversores informales, para los business angels. Aquí todavía cabría la posibilidad de pensar que habría otro equity gap. Bueno, esto es visto de otra manera, si acaso un poquito más ordenada, en función del tiempo, las 4 fases de la constitución, de la expansión, de la consolidación de una empresa y las fuentes de financiación que son predominantes en cada una de ellas en función del nivel de riesgo que estamos asumiendo en cada caso y de las necesidades de capital que en cada una de las fases podemos estar teniendo. Bueno, aquí es una transparencia en la cual detallamos un poco más la fase semilla, la fase entre semilla y también startup, el inicio de la actividad, y detallamos también un poquito más cuáles pueden ser las fuentes de financiación aplicables en cada fases, ¿no? Junto con los valores promedio que una empresa tipo pues puede estarse moviendo en cada una de estas fases. Mientras hablamos de una fase de validar la invención, de construir el prototipo, identificar potenciales aplicaciones, pues aquí nos tendremos que basar en los programas de las universidades, en los programas públicos y en algún denominado de presemilla. Cuando ya estamos hablando de una prueba de concepto, ya estamos hablando de empezar a aproximarnos al mercado y ya podemos empezar a pensar en extender la protección legal, el PCT, de nuestra propiedad intelectual, pues ya sí podremos contar con financiación de algunas entidades de capital riesgo especializadas en capital semilla, en las fases más iniciales de las rondas de financiación y de los business angels, de los inversores informales. Y cuando ya se trata de empezar a desarrollar la estructura comercial, pues ya pueden empezar a entrar entidades de capital riesgo de otra dimensión más elevada y ya también es posible que nos podamos empezar a financiar con retornos de mercado, con retornos de contratos con fondos proporcionados por clientes. Insisto, es una forma un poquito más detallada de ver la estructura en fases de la creación y consolidación de una empresa. Bueno, los business angels, esas personas con dinero y cierta capacidad de disponer de él para invertir en empresas arriesgadas, son personas que normalmente invierten de forma autónoma. Pueden estar o no agrupados en una red de business angels que les pueda estar prestando ciertos servicios de asesoramiento, de localización de proyectos, de redacción de cláusulas legales, de formación, de soporte fiscal, etcétera. Pero su estructura es fundamentalmente autónoma, fundamentalmente independiente. Suelen invertir pues entre 50.000 y 500.000 euros en los proyectos y les interesa obtener un buen retorno para su inversión. Podemos tener en cuenta que los business angels no solo aportan capital, pueden también aportar otras cuestiones menos tangibles, pero igualmente interesantes, como es un conocimiento del sector en el que se va a operar, cierta experiencia en negocios, redes de contactos y de clientes, actuar como un mentor, como un tutor, como un coach para el equipo emprendedor
y ponerle también, esto también puede ser importante, esa dosis de pasión que muchas veces los empresarios que han sido exitosos tienen cuando deciden volver a cometer una aventura empresarial. El capital riesgo ya es un poquito más complejo, ya no se trata de personas que invierten su patrimonio de forma individual, se trata, eso sí, de personas o inversores tanto privados como institucionales que se agrupan, que constituyen fondos de inversión cuya gestión encomiendan a determinadas entidades o determinadas empresas de capital riesgo para que esperan esas aportaciones de capital se vean recompensadas a lo largo del tiempo. Las entidades de capital riesgo, a su vez, también tienen que negociar con inversores, al igual que los emprendedores, porque tienen que acometer los procesos que se denominan de levantar fondos. Tienen que ser capaces de encontrar el dinero suficiente para lanzar su propia actividad. Actividad que supone el financiar, el participar en el capital de empresas nacientes, para contribuir a que las ideas y las expectativas, los proyectos de innovación de estas empresas se lleguen al mercado. Las empresas de capital riesgo obtienen sus beneficios bien vendiendo sus participaciones a otras empresas de capital riesgo más especializadas en rondas más avanzadas de financiación o bien ya directamente a los bancos de inversión que se van a ocupar de colocar a una determinada empresa en bolsa mediante los procesos de oferta pública de valores. En algún momento también existen aportaciones a fondo perdido, no es extraño esta figura, procedentes de gobiernos vía subvenciones e incluso de corporaciones privadas, bien a través de los programas de responsabilidad social como incluso para la propia financiación de sus propias iniciativas de innovación. Es algo en lo que últimamente se está hablando bastante. Veremos cuando empecemos a hablar ya de casos concretos de estas fuentes de innovación y cómo acceder a ella algunos de estos programas que en los últimos años han proliferado de forma considerable. Bien, esto es un poco el gráfico en el cual se mueven las entidades de capital riesgo. Por su parte, tienen que captar fondos, tienen que localizar oportunidades de inversión, tienen que seleccionar de la mejor manera posible la calidad de esas oportunidades, tienen que aportar esos fondos e intentar que las empresas en las que participen ganen valor, ganen posición en el mercado, sean más atractivas para su venta y tienen indudablemente que hacer una desinversión porque será el momento en el cual puedan a su vez retribuir a sus accionistas o partícipes. Se estima que un ciclo completo de un proceso de capital riesgo está en un mínimo de 10 años, siendo no descabellado pensar que para actividades más complejas, como puedan ser los nuevos materiales, la biotecnología, la nanotecnología, podamos estar hablando de ciclos fácilmente de 15 años. Bueno, esto es más o menos lo mismo que hemos visto, el gráfico de las distintas fuentes de financiación aplicables a cada una de las fases de constitución de una empresa, pero con la particularidad de que hemos introducido aquí una figura adicional, que es ENISA, la Empresa Nacional de Innovación, que es una de las fuentes públicas de financiación y es una de las entidades que nos va a permitir o vamos a intentar conseguir de ellos una financiación porque determinados productos de los que tiene ENISA se están gestionando en condiciones más favorables que las del mercado. El papel que aquí se atribuye ENISA es la reducción del equity gap, es decir, invertir en aquellos puntos, en aquellas empresas en las que todavía se encuentran en fases demasiado iniciales como para resultar atractivas para business angels y para entidades de capital riesgo.
ENISA también organiza sus productos alrededor de las fases de constitución de una empresa. Tiene productos específicamente dirigidos a la fase de creación, a la fase semilla, a la fase de crecimiento y a la fase de consolidación. Desde el punto de vista de la financiación de las nuevas empresas innovadoras, pues evidentemente la parte que más nos interesa es la parte de creación, porque estas otras líneas de productos se dirigen más a empresas ya establecidas, a empresas con cash flows positivos, empresas capaces de financiar innovaciones más importantes, al menos en teoría. Bien, este es el proceso y con esto ya vamos terminando la videoconferencia de hoy. El proceso mediante el cual se trabaja con ENISA. Hay que rellenar un formulario vía web. Según este formulario, los analistas, la dirección de operaciones de ENISA, pues lo evalúa, contacta con el equipo promotor si fuese necesario, hace un análisis de la solicitud y formula una propuesta o una operación ya en firme en función del importe. Los órganos de decisión de ENISA, en función de los importes de las operaciones, deciden sobre cada una de las que se le proponen y si la decisión es positiva pasa a la dirección financiera para que se formalice esa aportación, previo estudio y negociación de las condiciones legales que se van a aplicar a cada innovación, a cada proyecto en el que igual va a invertir. Dentro de lo que tenéis en la plataforma de teleformación, perdón, tengo que abrir el escritorio. Un segundito, por favor. Bien. Tenéis recursos relacionadas las direcciones de acceso a las páginas web de ENISA y del CEDETI y del IGAPE, que son, pues digamos, los principales organismos públicos que están en este momento concediendo financiación a proyectos innovadores. Cuando hablamos de un proyecto innovador para una empresa naciente, para una empresa sin un historial importante, estas fuentes de financiación van a ser importantes por varias razones. Porque de alguna forma constituyen un análisis independiente del proyecto, análisis del que los business angels o las entidades de capital riesgo especializadas en fases semilla no es que se vayan a fiar, pero sí que lo van a tomar en buena consideración. Y por otra parte, pues también se reducen el volumen de impacto, el volumen de inversión que las entidades de capital riesgo tendrían que aportar para poner en marcha un proyecto. Son, a mi juicio, el primer paso por la que cualquier proyecto emprendedor debería pasar, debería enfocarse. Una negativa de estas fuentes de innovación significaría muy probablemente una imposibilidad de llevar adelante el proyecto. Como siempre tenéis también lecturas complementarias, tenéis planteado un debate alrededor de las participaciones o del fomento que tanto ENISA como CEDETI instrumentan para las entidades de capital riesgo españolas, fomento indirecto, no apoyan a las empresas participadas, sino que apoyan a las empresas partícipes. Y bueno, se plantea que aportáis cada uno de vosotros vuestras opiniones, ¿no? Y retomamos el caso práctico de Exclusive Cars para ya ir empezando a plantear una estructura de financiación para llevar adelante este proyecto. Creo que con esto la semana queda completita y por mi parte pues ya termino la videoconferencia y nos emplazamos para la próxima semana, en la cual espero
no tener otra vez, como he tenido hoy, un retraso en la convocatoria de la videoconferencia. Un saludo, que os vaya muy bien y sabéis que me tenéis a vuestra disposición durante toda la semana para cualquier cosa que deseéis preguntarme. Que os vaya bien.